arrancar con un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Les voy a dar algunas ideas como para que puedan encarar el trabajo práctico número 6. Vamos a ver un par de conceptos nuevos, una estructura nueva, y vamos a, si llegamos, vemos un método de ordenamiento, ¿sí? Los métodos de ordenamiento nos van a permitir ordenar la estructura que carguemos a un arreglo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos un vector, ¿sí? Donde ingresamos las edades de n personas y luego queremos informar por pantalla una lista de esas personas ordenadas por edad de menor a mayor. Ahí tenemos que ver algún método de ordenamiento. Si bien C# ya tiene métodos para ordenar listas, yo lo que quiero que entiendan es cómo funciona la lógica de un método de ordenamiento. Hay un montón de formas de métodos de ordenamiento. Nosotros vamos a ver 2 o 3 nada más. Todos funcionan de la misma manera, lo que pasa que algunos funcionan de manera más óptima que otros, ¿sí? Algunos son más simples, más fáciles de recordar, pero la idea es que ustedes por lo menos se familiaricen con uno de los métodos para que cuando tengan que realizar un ordenamiento de datos, ¿sí? Tengan una idea de qué es lo que pasa, ¿sí? Dentro de esa caja negra que realiza el ordenamiento. Bien, vamos a empezar con un pequeño repaso de vectores. Luego vamos a trabajar con un poquito para que vean cómo es el tema de trabajar con vectores de caracteres, ¿sí? Vectores en realidad de cadenas, vectores tipo string, ¿sí? Les voy a compartir la pizarra. Y había alguien que en realidad como yo no tengo los números, no los tengo, digamos, agendados, alguien que me preguntó por un ejercicio del trabajo práctico número 5, el de la calculadora. ¿Quién era la que me preguntaba por el, no sé si era una señorita o un muchacho? Yo, profe, Mónica. Ah, bueno. Bueno, Mónica, ahora lo hacemos Mónica. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Vamos a arrancar con eso, si les doy una idea y pueden ya terminar ese trabajo. Bueno, Mónica lo que consultaba era del trabajo práctico de la calculadora, ¿recuerdan? Que había quedado como uno de los ejercicios del trabajo práctico número 5, que tenían que reprogramar la calculadora de manera que funcione con métodos, ¿sí? Yo les voy a dar una idea de cómo programar uno de los métodos, ¿sí? Como para que los tengan en cuenta y en base a eso luego ustedes lo apliquen a la calculadora, ¿sí? Y cualquier otra duda que tengan, la vemos mañana, ¿sí? Con respecto a la parte de métodos, ¿sí? Bien. Les voy a compartir la pantalla completa para poder utilizar el editor. Y voy a cortar la cámara para que funcione, para no tener problemas con la conexión. Bien. Les comparto esto. Bien, para la calculadora, si ustedes se fijan, los métodos tenían que tener esta forma, a excepción del método menú y del método salir, todos los demás métodos devolvían, o devuelven, mejor dicho, un número en doble precisión, ¿sí? Y reciben también dos números en doble precisión, ¿sí? O sea, todos los tipos de datos son dobles. Así que esto les quedaría de la siguiente manera.
supongamos el método que tenía que hacer la suma, ¿sí? Acá tenemos el prototipo. El prototipo decía static double sumar, ¿sí? Y recibía N1 y N2 que también eran tipo de datos doble. Entonces, el método se llama sumar y los tipos de datos N1 y N2, esta forma iba a tener el método, ¿sí? Ustedes piensen que en la calculadora se ejecuta el menú, nos pide la operación que vamos a realizar, ¿sí? Y dentro del switch se va a llamar a el método sumar, pero el usuario, las variables con las cuales va a operar, ¿sí? Las carga en el método main, ¿sí? No las carga acá en el método sumar, ¿sí? Las carga en el método main y las pasa por valor a N1 y a N2, ¿sí? Entonces, acá lo único que tiene que hacer el método sumar, ¿sí? Es, podemos acá, para que quede más claro, declaramos una variable, supongamos R, vamos a poner el resultado, así queda, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer acá es a resultado asignarle N1 más N2, ¿sí? Y luego lo devolvemos. ¿Sí? Eso es lo que debía hacer el método. ¿Sí? Profe, ¿por qué en el método para declarar los resultados es -0? ¿Dónde dice resultado -0? No, igual Cuando cero, dice. apenas... Acá, Claro. resultado igual a 0. Me parece como un menos a mí. Lo debe ser por algo que por la resolución de tu pantalla o algo por el estilo. Bueno, ¿Sí? yo lo veo de igual cero, profe. Bien. Sí, ahora sí. Debe ser Entonces, algo de mi computadora, sí. No se preocupe. bien. Hacemos a resultado, le asignamos la suma, ¿sí? Y devolvemos resultado. ¿Sí? Ahora, todos los métodos tienen que tener esta forma, ¿sí? Los métodos para las operaciones son todos iguales. Dentro de la función principal del método main, ¿sí? Acá van a tener que, cuando comienza nuestra calculadora, bueno, esto va a estar dentro de una estructura de repetición para que se ejecute ¿sí? Mientras el usuario así lo desee y demás. Pero en algún momento acá se va a llamar al método menú, ¿sí? El método menú es, como pueden ver acá, el método menú es void, ¿sí? Con lo cual, como yo voy a necesitar conocer la variable de ingreso para menú, Profe, una consulta con eso. Ahí hay que poner un switch y ir poniendo cada método para llamarlo. cuando volvemos del menú, ¿sí? Cuando volvemos de la... Lo que pasa es que se puede hacer de varias maneras. Supongamos que nosotros en el menú solamente mostramos el menú, ¿sí? Y el menú va a terminar con la leyenda, seleccione una opción, ¿sí? Terminó el menú y nosotros a la variable opción esa la ingresamos acá. Entonces acá vamos a tener nuestra variable opción, ¿sí? Cuando volvamos de menú, nosotros acá vamos a tener el console, perdón, porque vamos a si mostramos, esto es lo que les decía que se puede hacer de varias formas distintas, ¿sí? Si nosotros en el menú tenemos las opciones que diga
seleccione 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar, ¿sí? Esperen que lo voy a hacer porque quiero que quede claro esto. Por ejemplo, en el menú de opciones nosotros tenemos 1, sumar, 2, restar. Cuando termina el menú, ¿sí? Va a haber una leyenda que diga ingrese opción, ¿sí? Supongamos que el método menú termina acá, ¿sí? Ahí en ingrese opción. Entonces, devuelve el control del programa a main. Esto terminó y nos vamos de nuevo a main, ¿sí? Entonces, en main, lo que nosotros vamos a hacer es, a esa variable opción que tenemos ahí declarada, le vamos a asignar el int.parse de lo que ingrese el usuario. Entonces ahora en nuestra variable opción vamos a tener la elección del usuario. Ahora acá viene el switch, ¿sí? El switch ese va a estar hecho sobre la variable opción. Y acá vienen los casos. En el caso de que el usuario haya elegido 1, ¿sí? Ahí es donde se llama, luego de ingresar los datos, al método, ¿sí? Por ejemplo, acá colocamos por ejemplo, seleccionó sumar, ¿sí? Y le pedimos que ingrese los valores. Como vamos a ingresar los valores, esos valores van a estar declarados acá. Y como estamos pasando dos valores tipo doble, tenemos que tener el mismo tipo de datos. Entonces acá, perdón, sumar, un segundito que se me saltó el cursor. Acá vamos a tener, supongamos, número 1, ¿sí? Y número 2. Y vamos a tener además resultado, que no es el mismo resultado que tenemos en el método sumar. Son variables locales, ¿sí? Entonces acá seleccionó sumar, una nueva leyenda. Hacemos un salto de línea. Ingrese un número. Ingresamos número 1. Lo mismo para número 2. Vamos a ordenar un poquito esto. Miren que acá se me saltó. Ahí está.
ingrese un número, se ingresa número 1. Acá, ingrese otro número, se ingresa número 2. ¿Sí? Luego, ahí es donde llamamos al método. Entonces, acá, resultado va a ser igual, ¿sí?, a sumar, y ahí paso los parámetros. En este caso voy a pasar número 1, número 2. ¿Sí? De esa manera va a funcionar esto. Una vez que tenemos el resultado, lo sacamos por pantalla. Y luego el break. Así tienen que ser todos los casos. Lo que tiene de bueno esto es que una vez que ustedes tienen el primer caso, los demás son todos iguales. ¿Sí? Ustedes lo que hacen es, primero se programan todos los métodos, ¿sí? Primero se programan todos los métodos, después los aplican y los llaman. ¿Sí? De esa manera va a funcionar. ¿Sí? Incluso, ¿sí?, para no repetir esto de ingrese un número, ingrese otro número en cada uno de los cases, lo que pueden hacer es, primero le dicen al usuario que ingrese los dos números y luego que elija la operación. Entonces, esto lo hacen una sola vez. Hay muchas formas de poder hacer esto. El tema es que les quede claro a ustedes, ¿sí?, cómo programar esto. Luego, toda esta estructura habría que colocarla dentro de una estructura de repetición que se ejecute siempre que el usuario no pulse o no seleccione la opción de salir. ¿Sí? De esa manera es. ¿Se entiende, Mónica, que era la que habías preguntado esto? Sí, profe, igual me quedó una duda. ¿Qué duda? De nuevo, ¿me muestra un poquito la pantalla? Sí. Cuando yo voy a método de nuevo, cuando pongo resultado, por ejemplo, resta, no pongo el mismo nombre, tengo que poner una variable nueva. ¿Viste cuando vos pones resultado N1 más N2? Poner la resta. Claro, acá. ¿le tengo que poner resultado también o lo No, se pueden llamar todas iguales porque las variables son locales. La variable observa lo siguiente, esta variable resultado que yo tengo acá arriba no es la misma variable resultado que tengo acá, son variables distintas. Mirá, yo acá le pongo R, son variables distintas, son locales. Esa es la diferencia, recuerden, entre una variable global y una variable local. ¿Sí? Estas son locales, le puedo poner R y va a funcionar, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Está bien. Profe, ¿y con las que ingresa el usuario también? ¿Puedo usar siempre la misma? Con la que ingresa el usuario también, sí. En realidad todas. La idea es que ustedes solamente utilicen esas tres variables. Claro. Yo tengo otra duda, profe. Sí. ¿Se podría hacer todo esto de la calculadora en un ciclo de repetición while que sea distinto de 0 para finalizarlo? No, porque la opción que va a pedir, a no ser que vos digas acá para salir presiones 0 en el menú de opciones. Pero claro. el menú de opciones creo que llegaba hasta 7 y se hacía creo que salíamos con la opción 7 o algo por el estilo. Pero sí, mientras funcione, háganlo como ustedes quieran. ¿Sí? Pero eso funcionaría, ¿no? O sea, ¿sí? Si yo lo hago así. Sí, podría ser igual. Sí, tendría que funcionar. Bien, esta es una idea. Cualquier cosa, traten de hacerlo y mañana, cuando nos quedamos un ratito más con algoritmos, planteen las dudas ahí. ¿Sí?
Esto era para que puedan por lo menos avanzar y poder terminar el trabajo práctico número 4. Bien, ahora sí, vamos a vectores. Bien, recuerden que un vector, habíamos dicho que era un arreglo con un tipo de dato definido que nos permitía, teníamos una gran ventaja con un vector, ¿sí? Y la gran ventaja con un vector es que en memoria los arreglos, ¿sí? Las variables declaradas para ese arreglo se encuentran en zonas de memoria contiguas, con lo cual el programa cuando se ejecute va a ser más eficiente, va a ser más rápido, ¿sí? Un vector, decíamos que tenía esta forma, ¿sí? La primera posición de un vector, a la cual se le llamaba subíndice del vector, comenzaba desde la posición 1 y se iba incrementando, ¿sí? Para declarar un vector, como los vectores para el caso de C# son objetos, lo teníamos que hacer de una forma particular, ¿sí? Suponiendo que este vector, que es lo que trabajamos, ¿no? Trabajamos con vectores de enteros, ¿sí? Suponiendo que este vector, ¿sí? Era un vector de enteros, lo que nosotros tenemos que hacer primero es decirle al compilador que nuestro tipo iba a ser un vector de enteros, ¿sí? Y le dábamos un nombre cualquiera, por ejemplo, vec, ¿sí? Luego tenemos que instanciar ese vector. Entonces decíamos, vec, el nombre que habíamos dado arriba, ¿sí? Iba a ser igual a new, y decíamos tipo de dato, en este caso, por supuesto, tienes el mismo tipo que tenemos arriba, ¿no? Int, y cantidad de posiciones que va a tener mi arreglo, que en este caso son 7. Así definíamos un vector de enteros de 7 elementos o 7 posiciones, ¿sí? Ahora, para el caso de los vectores de caracteres, y acá viene el tema, una cosa es un vector de caracteres y otra cosa es un vector de strings, ¿sí? En un vector de caracteres vamos a poder almacenar en cada una de sus posiciones un carácter, porque cada posición permite alojar un byte. En un vector de string, en cada posición vamos a poder cargar una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, un vector tipo char es lo mismo que esto, ¿sí? Recuerden que este es se los aclaro acá. Acá tenemos un vector de enteros, ¿sí? Ahora, supongamos un vector de caracteres. Para el vector de caracteres, posición 0, 1, 2, 3 y 4. Eso es nuestro vector de caracteres. Para definirlo, char, ¿sí? Supongamos, lo llamamos letras. Y luego, al igual que hicimos arriba, letras va a ser igual a new, char, y indicamos la cantidad
de posiciones. ¿Sí? Este es un vector de caracteres. Y ahora vamos al vector de strings. Acá puedo ingresar cualquier símbolo, inclusive números, ¿sí? Pero el número va a estar entendido como un carácter. Por ejemplo, si en el vector de arriba yo ingreso números, por ejemplo, 2, 6, 10, 20, cualquier número entero, ¿sí? Para referenciarlos, ¿sí? Simplemente indico el nombre, ¿sí? Y el subíndice. Abajo va a ser lo mismo. Yo también puedo ingresar, voy a ingresar letras, supongamos. A, B, C. También puedo ingresar el 2. Pero este 2 que tengo acá no es igual al 2 que tengo acá arriba. El 2 que tengo arriba es un entero, el 2 que tengo abajo es un carácter. ¿Sí? Si queremos referenciar alguna de las posiciones de ese vector, lo vamos a hacer entre comillas simples para hacer una comparación. ¿Sí? Es comparación contra un carácter. Es exactamente lo mismo que cuando trabajan con variables individuales de caracteres. Pero acá la variable ya es nombre de la variable y siempre va a acompañar el subíndice. ¿Sí? Esto para que tengan idea, este tema del subíndice. Por ejemplo, si yo quiero sacar por pantalla del vector de enteros que tengo arriba el número 10, estoy hablando de Beck en la posición 2. Ahí lo que estamos viendo es el número 10. Si quiero sacar por pantalla del vector de caracteres que tengo debajo el carácter o la letra B, voy a sacar por pantalla letras en la posición 1. ¿Sí? Y ahí voy a ver el carácter B. Ahora vamos a los vectores o a los arreglos de strings. Al arreglo de string lo voy a dibujar al revés, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Un arreglo de string me va a permitir cargar una cadena de caracteres. Este va a ser mi arreglo. Lo dibujé en forma vertical, pero recuerden, es exactamente lo mismo. Posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para definirlo, de la misma forma que hacemos arriba, lo vamos a definir como string, supongamos, nombres. Luego, nombres igual, new. No es la única manera de definir un vector, pero por ahora solo vamos a utilizar esto. String 5. ¿Sí? Esto que tengo acá es un vector o un arreglo de strings o de cadena de caracteres. ¿Sí? La diferencia con el vector de caracteres es que acá voy a poder almacenar una cadena. Por ejemplo, en mi vector nombres voy a guardar Juan, Pedro, Ariel, Mariela, ¿sí? Y Romina. Voy a poder almacenar cadenas de caracteres, ¿sí? Ahora, los vectores de strings, perdón, tienen una particularidad, ¿sí? Yo puedo sacar
para ese string, ¿sí? Digo, por ejemplo, mi vector se llama nombres, si saco nombres 0, lo que voy a sacar por pantalla es Juan. ¿Se ve? Esto es lo que vamos a ver cómo funciona ahora, ¿sí? Para que ustedes puedan avanzar con el trabajo. Y luego vamos a resolver, o por lo menos vamos a tratar de encarar, así lo pueden hacer ustedes. Les voy a tirar algunas ideas de cómo realizar los ejercicios del trabajo práctico número 6. ¿Sí? Bien. Algunas cositas más que les agrego acá. Como yo de un string, ¿sí? Yo puedo recorrer un string porque en realidad para la computadora una cadena de caracteres, ¿sí? Un puntero, concepto de puntero, ¿sí? Y en este caso, un string representando una cadena de caracteres es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros acá tenemos un vector de caracteres, ¿sí? De strings. Pero en el caso de que ustedes solamente tengan una variable declarada así, por ejemplo, ahí la llamamos nombre, string, supongamos palabra. Ese string palabra también es un vector de caracteres, es lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Acá. Con la diferencia, ¿sí? De que acá lo cargamos, escribimos la palabra completa, le damos enter para que se cargue. Acá lo podemos cargar letra por letra, pero a este también lo podemos cargar letra por letra, ¿sí? Porque un string para la computadora, cuando se hace el ingreso, por ejemplo acá, para ingresar esto vamos a escribir palabra igual console.readline. ¿Sí? Supongamos que el usuario acá nos ingresa la palabra regla. ¿Sí? Resulta que se va a generar un vector que va a tener de esta forma. Acá va a estar la R, acá va a estar la E, G, L, A. Y ustedes lo van a poder recorrer, ¿sí? A ese arreglo. ¿Sí? Porque esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3 y 4. Eso para cualquier string. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Lo que quiero que entiendan es que para la máquina un string es un vector de caracteres. ¿Sí? Por más que yo lo cargue como una cadena completa, lo puedo recorrer. ¿Sí? Es más, hay un método que me devuelve de una cadena, ¿sí? La cantidad de caracteres. ¿Sí? Se utilizan directamente la variable .len, ¿sí? Van a tener, ahí se los voy a mostrar, van a tener la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. ¿Sí? Esto les va a ser útil, por ejemplo, si quieren recorrer una cadena de caracteres, ¿sí? Si quieren recorrerla letra por letra, les va a servir para poder evaluar con el subíndice del vector, de la cadena, de la misma forma que recorren un vector, ¿sí? Lo van a poder hacer. Ahí lo vamos a aplicar como para que lo puedan ver a esto. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vimos.
vamos a trabajar con directamente con los vectores de string, porque esto es igual al de caracteres. Vamos a empezar cargando un vector de string. Lo vamos a cargar y lo vamos a informar, ¿sí? Bien. Primero lo definimos, como lo teníamos allá. Por ejemplo, vamos a llamarlo nombres. Luego vamos a decir nombres igual a new string. Y lo vamos a definir de 5 posiciones. Ahora lo vamos a cargar, ¿sí? Vamos a cargarle algo. Entonces, como tenemos que recorrerlo, necesitamos un ciclo de repetición, ¿sí? Por ejemplo, for es igual que cuando cargamos el vector de enteros, ¿sí? Y menor 5, incremento en 1. Luego, nombres, subíndice, va a ser igual. De esa manera tenemos nuestros 5 string, en este caso 5 nombres cargados. Si queremos informarlos, vamos a, ya que podemos hacerlo fácil, y ahora los vamos a informar, ¿sí? Para informarlo necesitamos nuevamente recorrer el vector. O sea que, de nuevo, ¿sí? Tenemos que usar el ciclo de repetición. Vamos a indicar ahora. Profe, una consulta. Bien. ¿El ingreso de los nombres no tendrá que estar dentro del ciclo? ¿O yo me estoy confundiendo? ¿Para que ingrese otra vez y le vuelva a salir por pantalla? Y si está dentro de los. Está dentro del ciclo el ingreso. ¿No ves? Ah, está bien. Yo decía. Ah, te confundiste por el literal. No, el literal lo pones donde quieras. ¿Sí? Claro, por el literal. De eso Podés era. poner, si querés, acá adentro, ponés ingreso un nombre, ingreso, qué sé yo, ingrese nombre I más 1, eso lo manejan ustedes. Yo le puse directamente arriba, ingrese 5 nombres, pero eso después manéjenlo como ustedes quieran, ¿sí? Ah, ok. Entonces, acá mostramos, sacamos por pantalla, nombres. Disculpe, Siempre, profesor. sí, Disculpe que lo moleste. Se me reinició la computadora porque está en tiempo fuera y no sé qué me habré perdido. ¿Me perdí algo interesante? ¿Algo importante? más de lo que estuvimos ¿Me podría haciendo. explicar rapidito? Lo que estamos haciendo ahora es cargando un vector de strings de 5 posiciones, ¿sí? Igual seguramente después alguien. Ah, no, entonces mucho no me perdí. No, Está video tranquilo. grabado. Ahí sí están grabando, Perfecto. así que. Bien. Esto lo que hace simplemente. Acá vamos a informar.
Bien, compilamos, ejecutamos, ingresamos los 5 nombres, ¿sí? Juan, Pedro, Mariela, Marcelo, ¿sí? Y Adriana. Y ahora nos tiene que informar por pantalla los 5 nombres. Disculpen que toqué sin querer. Vamos de nuevo. Juan, Mariela, Marcelo, ¿sí? Adriana, Julieta. ¿Sí? Y ahí están los 5 nombres. De esa manera funciona. Y algo que es muy simple de trabajar en C#, no así en otros lenguajes como C o C++, por ejemplo, es que acá yo puedo comparar directamente una variable contra una cadena de caracteres, ¿sí? Y eso está bueno. O sea, simplifica un montón las cosas, ¿sí? Bien. Profe, new string siempre se pone así, new primero. Sí, ustedes cuando dicen new le están diciendo al compilador que están creando un objeto, ¿sí? Tipo string de 5 posiciones. Y ese objeto tipo string se llama nombres. ¿Sí? No los vectores, los arreglos, la estructura de un arreglo es igual en todos los lenguajes, pero no se declaran iguales en todos los lenguajes. ¿Sí? Por ejemplo, en C, que es un lenguaje ampliamente conocido, un vector no se declara como lo estamos declarando acá, se declara de una manera mucho más simple. En realidad es simple en cualquiera de los lenguajes, pero con una línea de código ya lo declaran. Acá se hace de otra manera, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Bien. Yo calculo que con esto ya podrían resolver los ejercicios del trabajo práctico. ¿Sí? Porque ahora ya pueden manejar vectores de enteros. Los vectores para cualquier tipo numérico funcionan de la misma forma, es exactamente lo mismo. Si quiero definir un vector de reales, es lo mismo a definir un vector de enteros, ¿sí? Lo único que no habíamos trabajado es esto de los vectores de strings, que ahora lo vieron, ¿sí? Bien, nos faltaría, observen esto, les muestro una manera más de poder iterar, ¿sí? Un vector. Nosotros acá definimos, cargamos el vector en este ciclo de repetición, ¿sí? Acá se ingresó el vector, ¿sí? Y para mostrarlo, observen que usamos un ciclo de repetición y fuimos variando cada una de las posiciones de nuestro vector nombres. ¿Sí? Pero existe otra estructura de repetición que es el for each. ¿Sí? Para el for each, quizás les resulte un poco más simple. Fíjense en la iteración cómo la vamos a hacer. Vamos a definir una variable, ¿sí? Que sobre esa variable vamos a hacer la iteración y luego vamos a sacar por pantalla el valor que vaya tomando del vector o del arreglo esa variable, ¿sí? Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Yo ahora lo voy a escribir, voy a escribir la estructura, la vamos a usar y luego les voy a mostrar cómo funciona, ¿sí? Bien, van a decir for each y luego van a definir un tipo y ese tipo tiene que ser el mismo tipo de dato que que tiene el vector, ¿sí? En este caso tenemos un string, ¿sí? A ese string le voy a poner mostrar. Es el nombre de una variable, ¿sí? En este caso, string mostrar, ¿sí?
y le vamos a decir, int y el vector, ¿sí? En este caso nuestro vector se llama nombres, ¿sí? Y luego lo que va a suceder acá es cada uno de los datos de nombre va a pasar a la variable mostrar, ¿sí? Pero esto lo va a hacer la estructura, el propio for each va a hacer esto. Y luego nosotros lo que vamos a sacar por pantalla es nuestra variable definida, en este caso, mostrar, ¿sí? Recuerden eso. Es una variable que la estructura es así, la tienen que definir acá adentro. Tipo de dato que quieren sacar, nombre de la variable, ¿sí? Que va a recibir los datos del vector y el vector que quieran sacar por pantalla, ¿sí? Acá mostrar, recuerden que es el nombre de una variable y nombres es el nombre del vector, del arreglo, ¿sí? Observen lo siguiente. Compilamos, ejecutamos, ¿sí? Y ahora nuevamente, Juan, Pedro, Marcelo, Mariela, Julieta, ¿sí? Y observen que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, profe, para que quede claro, usó un ciclo de repetición for normal para cargarlos y el for each es una forma más simplificada de un ciclo de repetición para mostrarlos. No, es un ciclo de repetición que se utiliza, lo puedes utilizar para recorrer un vector en realidad, pero no es que sea algo simplificado. Si les resulta que es más fácil, lo pueden utilizar, ¿sí? Lo que pasa es que el for each no existe en todos los lenguajes. Por No, ejemplo, por eso yo lo hubiese hecho con dos for, pero no entiendo entonces en qué ¿cómo nos puede servir un funciona? for each. Porque es mucho más simple para sacar por pantalla los datos, ¿sí? Para recorrer las estructuras. Porque fíjate que acá yo no indiqué ningún tipo de subíndices. Esto lo hace solo, ¿sí? Claro. Por eso le Entonces, digo, para cargarlo nos conviene cargarlo normal y para mostrarlos por pantalla es más fácil usando un for each. eh, sí, si quiere que si le resulta más fácil, para mí es lo mismo, pero bueno, Claro, claro. ¿sí? Bien, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Nosotros vamos a trabajarlo con este vector que tenemos acá, ¿sí? Ustedes lo que hicimos recién es utilizar la estructura for each, ¿sí? Y le dijimos, primero definimos una variable, ¿sí? Recuerden que este tiene que ser el mismo tipo que yo quiero sacar por pantalla. Yo, si bien la estructura lo permite, no podría poner acá for each int mostrar, porque a mostrar le voy a pasar una cadena, ¿se entiende? Entonces tengo que definirlo con el mismo tipo. Entonces acá declaro la variable mostrar, ¿sí? Luego le digo in, que sería qué es lo que quiero mostrar o de dónde voy a sacar esos datos, ¿sí? Y ahí le paso o le digo el nombre del arreglo. ¿Tiene algo que ver como parecido a los métodos, por así decirlo? Es como pasar un parámetro de un parámetro a otro para que muestre. Eh, Podría, sí, no es un método, pero podría ser. No digo que sea un método, profe, sino que digo que tiene algo relacionado, porque string mostrar es lo que se va a mostrar y nombre es el del vector, de donde va a pasar a mostrar. Sí, exactamente. Claro, pues por eso mismo le digo. Sí, es algo parecido, nada más, no dije que Sí, sea igual. sí, puede serlo, pues lo pueden tomar como una analogía, ¿sí? Y luego, dentro de la estructura de repetición, ¿sí? Mostramos esa variable, que es la que va a recibir los datos, ¿sí?
Y ahí lo tienen. ¿Se entiende? Esto lo pueden utilizar para lo que quieran, ¿sí? Pueden iterar también sobre vectores de enteros, sobre vectores de numéricos. No necesariamente tienen que ser cadenas de caracteres, ¿sí? Yo acá lo utilicé sobre una cadena de caracteres, pero ustedes lo pueden hacer donde quieran. Lo pueden utilizar Profe, en y si cualquier queremos vector. recorrer una cadena de caracteres con el for each, ¿cómo tendría que hacerse? Una cadena de caracteres, Sí, o sea, un vector de caracteres. claro. Igual, ¿Cómo lo recorreríamos con igual. este ciclo? Te lo anoto acá al costadito, mira. Supongamos que es el vector ese que tenemos allá arriba. Palabras. Perdón, letras. Este vector que tengo acá. Sí, Para ese vector me quedaría for each char supongamos x in letras. Perdón. Console.wordLine x. Ahí lo tienen. Recuerden que es eso. ¿Sí? Eso sacaría por pantalla, ¿sí? A, B, C, 2 y el carácter que está ahí. ¿Sí? Así perfecto. dicen que es exactamente igual. Lo único que tiene que tener, de todas maneras, el IDE les va a mostrar que hay un error. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esta variable que tienen acá tiene que tener el mismo tipo de lo que van a mostrar acá. ¿Sí? Claro, profe, y si reemplazamos la X por uno de los subíndices, nos va a mostrar solo ese subíndice, por ejemplo. No, porque acá no trabaja con el subíndice. Fíjate cómo no tenés un subíndice acá. Ah, ¿y cómo haríamos entonces para mostrar un subíndice? A eso voy yo. Y usar el vector, el ciclo for, usar una estructura de repetición. Ah, uso una estructura de repetición Claro, diferente. el for o el while, el do while, cualquiera de ellos. ¿Se entiende? Claro, claro, no, eso es lo que yo preguntaba, porque Ah, en un vector de string, por ejemplo, si yo sí. quiero usar un for each para mostrar uno de los subíndices, no me sirve. No, En, ca- en ahí tenés que cambiar. cambio, es más fácil cargar los vectores de string por un ciclo de repetición for y mostrarlos con un for each. En realidad cualquier vector podés mostrarlo con un for each. Claro, no, pero digo, en este caso los vectores de string los puedo cargar con un for y mostrarlos con un for each. Sí, exactamente. Sí, Sí, esa era mi duda. Listo, gracias, bien. profe. Ahora que ya más o menos tenemos una idea cómo funcionan los vectores, vamos al trabajo práctico número 6. ¿Sí? Profe, perdón, pero no me Sí. quedó del todo claro a mí. ¿Qué parte no te quedó clara? ¿O qué es lo ¿Cómo funciona el for each? Por cómo ejemplo, ingresa los datos y que lo guarda en la variable mostrar. No, acá los datos ya están ingresados. Sí, Los datos ya el vector ya está cargado. Fíjate acá, mira. Si vos ves esto, acá los datos se cargan acá, sí, ¿sí? Con un ciclo de sí, repetición for. El for sí, each lo que hace es recorrer la estructura, ¿sí? Asignando cada uno de los datos que están en nombres, ¿sí? Pero esto lo sí, hace, la estructura for each lo hace automáticamente esto. Vos bien, simplemente lo utilizás de esta manera y lo que va a hacer es lo siguiente. Vos tenés una variable que se llama mostrar. Perdón, sí, quería escribir arriba del IDE de C Sharp. Vos tenés, en ese caso, ¿no? Nosotros sí, dijimos, teníamos una variable que se llama mostrar. ¿Sí? Y luego teníamos la estructura tipo vector. En este caso era un vector de string. ¿Sí? Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5.
6, un vector de 7 posiciones, ¿sí? Supongamos que acá dice hola, ¿sí? Acá dice, hay palabras acá, ¿sí? Lo que va a hacer esto es lo siguiente. La estructura va a recorrer el vector, se va a parar en la posición 0 y el dato que está alojado en esa posición se lo pasa a mostrar, ¿sí? Vos hiciste lo que sea ahí con mostrar, lo sacaste por pantalla, lo sumaste, hiciste la operación, la instrucción que querés realizar. Lo pasaste a mostrar. En la siguiente iteración se va al subíndice siguiente, o al subíndice, en este caso supongamos que es i más 1, y ahora le pasa eso a mostrar. Y lo saco por pantalla o hago lo que quiero. En este caso, nosotros lo sacamos por pantalla, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue sacarlos por pantalla a mostrar. Pero ya acá puedo decir, qué sé yo, en vez de decir console.writeLine, digo, si mostrar es igual a hola, encontraste la palabra, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, No es profe, ahora no sí. es que es solamente para mostrar. Yo puedo hacer lo que quiero acá, ¿sí? Mostrar es una variable que por cada iteración del for each, ¿sí? Va a tomar un valor del vector nombres. Pero yo puedo hacer lo que quiera después con esa variable. Ahora vamos a hacer algo con eso para que quede un poquitito más claro. ¿Sí? Profe, Buenísimo, una profe. consulta. Sí, Ahí para que me quede claro el for each. Entonces yo declaro el tipo de datos que me va a ingresar del vector de arriba, ¿no? Un ejemplo. sí, Yo del vector declaro que quieras mostrar o que quieras recorrer. claro, yo declaro una variable cualquiera, la que a mí me guste, y después pongo Sí, y el nombre del vector que está en el es ciclo de repetición. exactamente, de esa Ah, ok. manera. ¿Sí? Listo. Bien, voy a abrir el último trabajo práctico. Este ya está en el campus, ¿sí? Bien, les voy a dar algún indicio, vamos a resolver alguno de estos ejercicios como para que se vayan familiarizando con esto. Primer ejercicio, escribir un programa que permite ingresar 10 números enteros a un vector e informarlos separados por un espacio. Eso lo hacen ustedes. Ejercicio 2. Se ingresan las edades de 20 personas. Al finalizar los ingresos, informar el listado ingresado, la edad promedio y la cantidad de personas que tienen entre 21 y 40 años inclusive. Este es igual a los ejercicios que veníamos haciendo, así que se los dejo a ustedes. El ejercicio 3. Se ingresa la estatura de 15 personas, informar cuánto mide la persona más baja, la más alta y en qué posición de la lista fueron ingresadas. Para el ejercicio 3 también es más de lo mismo. Lo único que ustedes cuando trabajan, ¿sí? Se los voy a hacer acá. Vamos a una pizarra nueva para que esté limpia. Cuando ustedes trabajan con un vector, ¿sí? Siempre la variable tipo vector tiene que ir acompañada del subíndice. Por ejemplo, observen que en este ejercicio, en el ejercicio 3, ¿sí? Me dice que tengo que informar cuánto mide la persona más baja, la más alta y en qué posición de la lista, ¿sí? Fueron ingresadas. Lo que acá estamos cargando es un vector de reales, porque estamos cargando la altura de una persona, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener un vector, supongamos que se llama estatura, y estatura tiene, según lo que dice acá, son 15 personas, tiene que tener 15 posiciones. Estatura, 15, ¿sí? Y ese vector va a ser un vector de reales, un float, ¿sí? Lo tienen que definir como real. Cuando ustedes buscan el máximo, ¿sí? La estatura más baja
la más alta, vamos a suponer que buscamos la estatura más baja, ¿sí? Pueden, inclusive si quieren, cuando cargan la estatura, la pueden validar, ¿sí? Entonces yo en mi estatura, ¿sí? Cuando declaro mi variable, supongamos estatura menor, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a decir float estatura menor, y a estatura menor le voy a asignar, supongamos que estamos ingresando la medida de las personas en metros, ¿sí? Le voy a asignar 3, cosa que de entrada ya me tome la primera estatura como menor que esa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, a lo que voy con esto, una vez que cargaron la estatura y ustedes van a buscar la estatura menor, en el condicional, ¿sí? En el condicional van a tener que trabajarlos, y eso es lo que no se tienen que olvidar, que estatura es un vector. Entonces acá van a decir, si estatura, y acá viene el subíndice, por ejemplo, en mi estructura de repetición se llama I. Si estatura sub I es menor a estatura menor, ¿sí? Si eso se cumple, entonces, recuerden que esto tiene que estar dentro de una estructura de repetición, y la variable de iteración es I. Si eso se cumple, entonces, como lo hacíamos anteriormente, estatura menor va a ser igual a estatura sub I, y para saber en qué posición se ingresó, necesito retener la variable I, ¿sí? Y una variable auxiliar, ¿sí? O la variable pos, va a ser igual a I, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Siempre que trabajan con un vector, tienen que hacer referencia al nombre que le dieron y al subíndice, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando del dato. Como a mí me dicen, además de la estatura menor, tengo que saber en qué posición se cargó esa persona o esa estatura, tengo que además guardar el subíndice, ¿sí? Entonces, esto lo que me va a permitir es que del vector, que tiene 15 posiciones, acá está la posición 0 y acá está la posición 14, cuando se ingresen las estaturas, por ejemplo, 1,6, 1,8, 1,46, ¿sí? Supongamos que se cargó hasta ahí. Entonces, la estatura más baja, en este caso, es esta, ¿sí? Y yo además puedo retener en qué posición está. 0, 1, en este caso está en la posición 2, que eso es lo que va a pasar acá. Tengo la estatura menor, que va a estar guardada en estatura menor, y tengo la posición, que es 2, que va a ser la posición donde fue ingresada, ¿sí? Profe, vamos a Sí, necesitar dos variables posición entonces para ese ejercicio en este caso, sí, ¿no? una para la más baja y otra para la más alta, Claro. ¿sí? Bien, seguimos. Dados dos vectores A y B de 5 elementos cada uno, ingresados por el usuario, se pide generar el vector C, también de 5 elementos, donde cada posición de dicho vector contendrá la sumatoria de las mismas posiciones de los vectores A y B. Luego, informar el vector C, ¿sí? Vamos a hacer este, y después les va a quedar el 5, que es similar, pero un poquitito más complicado, lo tienen que pensar un poquito más, ¿sí? Dice, vamos a hacer este ejercicio para que vean el trabajo con vectores. Dado dos vectores A y B, de 5 elementos cada uno, o sea, tienen cada vector 5 posiciones, ingresados por el usuario, es decir, a los vectores A y B los carga el usuario.
Luego dice, se pide generar el vector C, que se tiene que generar solo, también de 5 elementos, donde cada posición de dicho vector contendrá la sumatoria de las mismas posiciones de los vectores A y B. Luego informar el vector C. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer acá? El ejercicio me dice que hay dos vectores de 5 posiciones. Posición 0, 1, 2, 3 y 4. Este vector se llama A, este vector se llama B. Son los dos iguales, los dos tienen 5 posiciones. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El usuario los carga esos vectores. Supongamos que ingresa 10, 20, 40, 100 y 5. Y acá ingresa 20, 30, 10, 0, 80. ¿Sí? Lo que hay que hacer es generar un tercer vector, que este se tiene que generar solo, se tiene que llenar solo en realidad. Posición 0, 1, 2, 3 y 4. Y me dice que la posición 0 del vector C, que también es de 5, va a tener la sumatoria de las mismas posiciones de los vectores A y B. O sea que voy a tener 10 más 20, acá se tiene que guardar el 30. 20 más 30, acá el 50. 40 más 10, acá el 50. 100 más 0, acá el 100. Y acá el 85. Y luego a este vector hay que sacarlo por pantalla. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer. ¿Preguntas? Sí, profe, ¿cómo lo hacemos? Bien. ¿Cómo se codificaría eso? Hablaba... No están, o sea, no les dice ningún tipo. O sea que vamos a hacerlo con enteros. ¿Sí? Ok. Para que esto les quede ordenados. Entonces tenemos int a, vamos a definir, esto lo pueden hacer todo seguido, como de cuando declaran variables. Yo lo voy a hacer así para que quede más claro. ¿Sí? Int c. ¿Sí? Luego tenemos esperen que si bien allá estaban mayúsculas, lo vamos a hacer en minúscula porque las Le variables... puso 2 puntos al C, profe. No punto y coma. Gracias, la tengo con el 2 puntos. Bien. Yo iba a decir lo mismo, pero tenía miedo que sea mi computadora de nuevo. A, ese va a ser un entero. Ah, bueno, pero la variable C no es que aparece de la nada. Nosotros No, ya la declaramos antes. y por supuesto, no se puede hacer que una variable aparezca de la nada. Ah, no, como decía que genera, ¿vio? No, El no me había... vector se genera solo, sí. Ahora van a Claro, ver. pero no me había quedado claro. O sea, sí lo declaramos, pero se genera solo. O sea, se llena Bien, solo. acá, ahora, esto lo podemos hacer a medida que el usuario va ingresando, generar el vector C, o lo podemos hacer mediante otra estructura de repetición. Yo lo voy a hacer mediante otra estructura de repetición, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, voy a declarar una variable más acá, que la voy a llamar i, ¿sí? Y acá van a tener
un problema, ¿sí? Lo vamos a hacer y después vemos. Fíjense en esto. No, puede ser que funcione. Lo probamos, vamos a probarlo igual, ¿sí? Estructura de repetición. Igual 0 y menor 5 y más. Podemos hacer lo siguiente, para que el usuario cargue, podemos hacer cargar todo un vector, todo el otro vector, y después mostrar el vector suma, ¿sí? Vamos a hacerlo de un par de maneras distintas como para que ustedes vean el trabajo con vectores, ¿sí? Yo puedo hacer esto, por ejemplo, ¿sí? Acá arriba, ingrese 5 números al vector A, ¿sí? Entonces, acá directamente A sub I va a ser igual a in.parse ¿sí? Cuando ese ciclo terminó, tengo cargado el vector A, ¿sí? Esa es una posibilidad. Lo que voy a hacer ahora, me copio este código y ahora hacemos lo mismo para el vector B. Cuando terminó este ciclo, tengo cargado también el vector B. Y ahora, en otra estructura de repetición, vamos a generar la sumatoria, ¿sí? Entonces, y acá vamos a decir que C sub I va a ser igual a A sub I más B sub I, ¿sí? Cuando este vector terminó, yo ya tengo el vector C con la sumatoria, ¿sí? Cuando este ciclo termina, ¿sí? Yo tengo en C, en cada posición de C, la suma de las mismas posiciones de A y B, ¿sí? O sea, tengo esto. En esta posición, la suma de A sub 0 con B sub 0. En esta posición, tengo la suma de A sub 1 con B sub 1. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa acá. Y ahora lo informamos, ¿sí? Nuevamente, ahora vamos a ver que esto lo podemos hacer con un ciclo, con 2 ciclos ya se puede hacer, inclusive con un solo ciclo. Pero la idea es que vayamos viendo distintas formas, ¿sí? Nuevamente, inicializo ahí en 0, mientras I sea menor a 5, incremento en 1. Y acá saco por pantalla vamos a sacar C sub I. ¿Sí? Esto como está, si bien es mucho código, funciona. Para el caso de que ustedes tengan que resolver este ejercicio, ¿sí?
Esto es una posible solución. Vamos a probarlo. Bien. Ingrese 5 números al vector A. ¿Sí? Voy a cargar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ingrese 5 números al vector B. 5, 4, 3, 2, 1. Se suman y tengo la sumatoria. ¿Se ve? ¿Preguntas acerca de esto? No, profe, yo ninguna. Hasta ahora no. No, profe, a lo sumo vemos otra forma, como usted dijo. Bien. Otra forma sería, en vez de utilizar 2 ciclos de repetición para cargar, un ciclo para cargar A y otro ciclo para cargar B, ¿sí? Yo le puedo decir al usuario, por ejemplo, voy a sacar esto de acá, ¿sí? Perdón, está en ejecución el otro. Lo vamos a hacer de otra manera. Este ciclo de repetición lo vamos a sacar, ¿sí? Esto lo sacamos. Y vamos a cargar todo en un solo ciclo, ¿sí? Y inicializa en 0, se ejecuta mientras sea menor a 5, incremento en 1, ¿sí? Y acá le vamos a decir al usuario ingrese elemento más y más 1, ahora copiamos esto, lo pegamos acá, y ahora se va a cargar B. ¿Se ve? Entonces, en la primera pasada, el usuario va a ver por pantalla, ingrese elemento 1 del vector A, se carga la primera posición. Ingrese elemento 1 del vector B, se carga la primera posición. ¿Sí? En la segunda pasada iba a valer 1. Entonces voy a ver, ingrese elemento que ya vale 1, 1 más 1 sería 2 del elemento del vector A. ¿Se entiende cómo es? De esa manera va a funcionar esto. ¿Sí? Una vez que tenemos los dos vectores cargados, ¿sí? Los sumamos acá, ¿sí? Y luego lo mostramos. ¿Se ve? Esa es la otra posibilidad. Además, podemos hacer lo siguiente. Como nosotros acá ya tenemos cargados los dos vectores, ¿sí? Este ciclo de repetición que tengo acá, también lo puedo sacar, ¿sí? Y a esta línea que tengo acá, la corto y la pego acá abajo. Porque yo ya tengo, cuando hago C sub I igual A sub I más B sub I, esas dos posiciones que son la primera del vector A con la primera del vector B, ya la tengo cargada.
Entonces ya la sumo. Y ahora, con este... O sea, Con profe, este va pasando y va sumando a la vez. O sea, claro, va pasando, va sumando, ingresa de nuevo otra vez, pasa a los dos lados, suma y así sucesivamente. exactamente. ¿Se ve? Es más, no podríamos mostrar acá, ¿sí? Porque si nosotros mostramos acá, lo que vamos a hacer es, el usuario ingresa al vector A, ingresa al vector B, lo sumo y lo muestro, entonces va a quedar todo mezclado. Para mostrarlo, sí, es conveniente tener otro vector, otra estructura de repetición. ¿Se ve? Claro, claro, profe. El otro lo que hace es toda la operación conjunta de una sola pasada. Claro. Fíjense, acá. Subíndices por subíndice ya o sea, lo rellena y lo suma y te lo manda directo. Vamos a suponer acá, ingrese elemento 1 del vector A, 10. Ingrese elemento 1 del vector B, ¿sí? 20. Ingrese elemento 2 del vector A, 10. Voy a llenar todo el A con 10 y todo el B con 20. Y ahí tengo los resultados. ¿Se ve? Hicimos lo mismo, pero de otra manera. ¿Sí? ¿Preguntas? Claro, este es más óptimo por ahí. El Profe, otro es ¿lo más podría ordenado, pero repetir? este es más óptimo. ¿Cómo? El otro por ahí es más ordenado, profe, pero a mí me parece que este es más óptimo porque tiene menos cantidad de código. Sí, se ejecutan menos instrucciones. Sí, sí, Por eso. sería mejor. Sí, alguien preguntó otra cosa. Si lo podría repetir, profe, que se me cortó justo en la explicación. Sí, lo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, pero ahora hicimos todo en un solo ciclo de repetición. ¿Sí? Lo que hicimos fue decirle al usuario, indicarle qué es lo que está cargando, por ejemplo, cargue la posición 1 del vector A, se ingresa ese dato para esa posición, lo mismo para el vector B, y una vez que teníamos los dos vectores cargados, se sumaban, ¿sí? Se suman acá, porque esas dos posiciones ya están cargadas, ¿sí? Sí, profe. Sí. Esto funciona de la siguiente forma. Acá tengo la I. Cuando I vale 0, el usuario carga esta posición y luego lo sumamos. Luego I vale 1, el usuario ingresa esa posición y luego la sumamos. Luego I vale 2, y así para todos, ¿no? Ingresa esa posición y sumamos. ¿Se ve? De esa manera funciona. Profe, ¿y no puede hacer todo en un mismo ciclo? ¿O queda mal, dijo? Está todo hecho en un mismo ciclo. Claro, no, pero el que informe, digo yo. No, no, porque vos pensás lo siguiente. Si yo informo ahí, va a pasar lo siguiente. El usuario carga el 10, pulsa Enter. Carga el 20, pulsa Enter. Al pulsar Enter ahí, lo que va a ver es el 30. Va a saltar un número ahí que sale de la nada. ¿Sí? Ah, ya entendí. O sea que se va a ver que nada que ver. En realidad, de funcionar va a funcionar lo mismo. Te genera el vector C con la sumatoria de las posiciones de A y de B. Pero que ahí queda medio desordenado, ¿se entiende? Claro, muestra el resultado y después te puedes ingresar otra vez lo mismo, otra vez resultado y así. Exactamente. Por eso simplemente lo hacemos así. ¿Sí? Bien. Una idea como para que puedan resolver otras cosas. Vamos a buscar un ejercicio un poquito más complejo. Acá dice el punto 5. Modificar el ejercicio anterior de manera que el vector C contenga la sumatoria de la primera posición del vector A con la última de B, y así sucesivamente hasta completarlo. Es decir, es lo mismo, pero lo que tienen que hacer es, en esta posición, acá, tienen que sumar esto con esto y tiene que ir ahí. ¿Sí? Después tienen que sumar la segunda
con la anteúltima y tiene que ir ahí. ¿Se entiende? Profe. Uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás. Para esto podemos usar doble parámetro en el ciclo de repetición for, ¿no? Por ejemplo, sí, se puede. Sí, me O imaginaba. una variable más en realidad necesitan, ¿sí? Que vaya al revés. Ese se los dejo para que lo piensen ustedes. Una variable más no funcionaría si le ponemos, por ejemplo, y y x y que uno incremente y el otro decremente. ¿Y no está usando una variable más? Ah, sí, sí, pero por eso le digo, pero declarada en el ciclo for. ¿Sí? Ah, sí, sí, entonces sí, ya tengo una idea de cómo se hace. Ejercicio 7. Escribir un programa que permita cargar el apellido, nombre y edad de 10 personas. Apellido, nombre y edad de 10 personas. Al finalizar, el usuario deberá ingresar un apellido a buscar en la lista. Si dicho apellido se encuentra, informar los datos de la persona, apellido, nombre y edad, de la búsqueda, el resultado de la búsqueda. De lo contrario, informar la leyenda, el apellido no se encontró en la lista. ¿Sí? Acá lo que tienen que hacer es cargar 10 apellidos, 10 nombres y las edades de esas personas. Luego tienen que realizar una búsqueda, como cuando ustedes van a hacer algún trámite y le dicen el apellido o el DNI a una persona que los atiende, se ingresa a una búsqueda, si los encuentran, ¿sí? Les muestra los datos. Si no, pasa de largo. Bien. Les dejo todo para que hagan ustedes. Creo que lo van a poder hacer. Si no, cualquier cosa, la semana que viene retomamos esto. Sí. Nada, ¿y cómo hago yo para hacer la búsqueda por letra? En realidad está buscando por apellido. Claro, pero ¿cómo hago yo para buscarlo? Eso es Sí. que me generó duda el otro día cuando Bien. lo leí. Lo hacemos así, mira. Les muestro una idea y si no, el miércoles que viene lo resolvemos. En la búsqueda vos vas a decir, sí, arriba de esto, supongamos que tenés un string, ¿sí? Que se llama buscar. El usuario acá te ingresó, por supuesto estoy haciendo una secuencia de código, ¿no? Y acá supongo que hay cosas cargadas y demás, que eso se los dejo a ustedes. Ustedes en un momento le dijeron al usuario, ingresa el vector, el usuario cargó todo el vector con los nombres, 10 apellidos, 10 nombres, 10 edades, ¿sí? Luego de eso, le dice, bueno, ingrese apellido a buscar. Ve por pantalla el ingreso y va a pasar esto. Buscar va a ser igual a console.readline. ¿Sí? Entonces, vos acá vas a decir una estructura de repetición, tiene que haber una estructura de repetición, for int i igual 0, i menor 10, y más. ¿Sí? Y acá adentro van a decir, si buscar, en realidad acá la pregunta debiera ser al revés, si bien es lo mismo para que quede más ordenado. Si, supongamos que se llama apellido el vector de string. Si apellido sub i es igual a buscar, si eso pasa, encontraste a la persona. Y si encontraste a la persona, ¿qué tenés que hacer? Tenés que informar los datos. Un console.write con apellido sub i, nombre sub i y edad sub i. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la idea o todavía no? Más o menos, pero sí, va queriendo. Bien. No se me ocurrió nada. Me gustaría dejárselos a ustedes para que lo piensen. Si no sale, la semana que viene lo resolvemos a este ejercicio. ¿Sí? Quiero darles una cosita más.
Bien, vamos a trabajar un poquito con métodos de ordenamiento. Como el nombre lo indica, los métodos de ordenamiento, ¿sí?, son algoritmos ya muy, digamos, estudiados, ya muy pulidos, ¿sí?, que realizan de la forma más rápida y eficiente posible, ¿sí?, el ordenamiento de listas. Hay un montón de métodos de ordenamiento. Yo generalmente doy 3 métodos, ¿sí? Esos métodos son, el más conocido de todos se llama método de la burbuja. Método de la burbuja, o también lo van a ver como burbujeo. El siguiente método es el método de inserción. Y el tercer método es el método de selección. Los 3 permiten ordenar, ¿sí? Porque es más simple, digamos, vamos a trabajar primero con el método de la burbuja, ¿sí? O burbujeo. ¿Cómo funciona el método de la burbuja? Volvemos a los diagramas. Tenemos nuestro vector de entero, lo vamos a llamar B. Tiene 5 posiciones, ¿sí? Una variable I para la estructura de repetición, una variable X para una segunda estructura de repetición en el ordenamiento y una variable auxiliar. Son todas enteras, ¿sí? Si falta alguna otra variable, después la agregamos. Lo primero que se hace es cargar el vector. Hay que tener en cuenta que para ordenar un vector, el vector tiene que estar cargado completamente. Yo no puedo ordenar un arreglo que no tenga todos sus datos, ¿sí? Igual a 0, y menor a 5, incremento en 1. Acá lo que hacemos es cargar el vector. Cuando estamos parados en ese punto, el vector B ya está cargado. Profe, ¿Sí? una Sí. pregunta, ¿siempre va a ser de a 5? ¿O justo No, que no, todos los textos fueron 5? yo los hago siempre de a 5. Imagínate que les digo, bueno, cargar un vector de 100 posiciones, de 200, de 80. Ya les digo Sí. 10, son para cargar, yo para mostrarle un ejemplo, cargar 10 elementos es un montón. Digo 5 Ok. porque son poquitos, o sea, no es un vector de 2 posiciones, que no se nota ni siquiera que es un vector, pero tampoco es de 10, que tiene un montón de... Yo para que sea rápido, para poder mostrar el ejemplo, por eso los doy Bien, de bien. 5. ¿Sí? Está bien, Porque profe. pueden ser 100, 200, pueden ser 1000, pero imagínate que les doy un ejemplo con un vector de 1000, como acá lo vamos a recorrer, la idea es que sean 5, ¿sí? Que sean Ok, poquitos, digamos. bien. Pero no son siempre 5. Ahora vamos al algoritmo en sí que realiza el ordenamiento. Recuerden que tenemos nuestro vector de 5 posiciones ya cargado. Lo que vamos a hacer es utilizar
nuestra variable X, ¿sí? La vamos a colocar en la última posición del vector. X igual 4. Se va a ejecutar mientras X sea mayor o igual que 0. Es decir, va a empezar en 4 y va a terminar en 0. Es decir, va a empezar en la última posición del vector, ¿sí? Y va a terminar en la primera posición. X menos menos. ¿Sí? Y acá adentro, otra estructura de repetición. Me estoy tomando un mate, por eso demoré un ratito. Otra estructura de repetición. Si no comida, profe. Tapa las Esta va a tortas ser fritas. de I igual 0, mientras I sea menor a X y más. Y acá adentro es donde se va a producir el ordenamiento. Vamos a decir, si B sub I es mayor a B y más 1, si eso se cumple, si no se cumple no hacemos nada, pasamos de largo. Y si se cumple, vamos a hacer 3 procesos. Primer proceso, no sé si se acuerdan, uno de los primeros ejercicios, cuando recién arrancamos con esto, hicimos un ejercicio que permitía intercambiar contenido de variables. Bien, ese ejercicio se aplica acá, ¿sí? Un intercambio. Vamos a decir, aux, que es mi variable auxiliar, va a ser igual a b en la posición i. B i va a ser igual a b sub i más 1. Y b i más 1 va a ser igual al auxiliar. Se produjo el intercambio. Este ciclo termina acá. Este ciclo termina acá. Y cuando ambos ciclos hayan terminado, nuestro vector va a estar ordenado. Y ahora, ordenado, lo vamos a mostrar. Terminamos. Bien, ¿cómo funciona esto? Primero, el vector se carga. Vamos a las variables que intervienen, ¿sí? Acá. Tenemos nuestro vector, ¿sí? Nuestro vector tiene 5 posiciones. Esperen que no me gusta. Profe, en el Sí. auxiliar, ¿el vector es 1 y o es un 7? Es I más 1, I más 1. No, en el primero. BI, no, es BI, ahí lo hacemos. Sí. Me imaginaba que era B sub I, pues no entendía sino de dónde salía un 7. Tenemos el vector, se llama B, y tiene 5 posiciones,
Y luego tenemos las variables y, x y el auxiliar. ¿Sí? Bien. En esta estructura de repetición no la vamos a hacer porque esto ya lo entienden. Pero cuando esta estructura de repetición termina, nuestro vector, ¿sí?, ya está cargado, tiene valores. Supongamos que tiene 10, 25, 4, 1 y 60. El usuario arbitrariamente ingresó esos números, cualquier número, ¿sí? Cuando estamos en este punto, es que sucedió esto que tenemos acá. Se cargó nuestro vector. El usuario ingresó cualquier número al vector. Ahora, en esta parte es cuando se realiza el ordenamiento. Vamos a seguirlo. Como pueden ver, x se pone en 4. O sea, acá x vale 4. ¿Sí? 4 es mayor o igual a 0. Como eso se cumple, ingresamos al ciclo de x. Estamos acá dentro. Dentro del ciclo de x tenemos a y. Y es igual a 0. O sea que y se pone en 0. Y es menor a x, o sea, 0 es menor a 4, sí. Como esta condición se cumple, entramos al ciclo de x. Nos metemos ahí adentro. B sub i es mayor a b sub i más 1. O sea, la pregunta acá es, ¿cuánto vale i? I vale 0. Y acá vale i más 1. 0 más 1, 1. O sea que estoy comparando lo que está en la posición B0 con lo que está en la posición B1. La pregunta es, ¿10 es mayor a 25? ¿Eso es verdadero o es falso? Como es falso, pasamos por acá y no pasa absolutamente nada. Venimos acá, ciclo de i. Venimos ahí, i más más. Ahora i vale 1. Esperen que voy a borrar eso primero. Ahora i vale 1. 1 es menor a x, o sea, 1 es menor a 4, sí, se ejecuta de nuevo el ciclo de i. B sub i es mayor a b i más 1, o sea, b en la posición 1. B en la posición 1 es mayor a b en la posición 1 más 1, o sea, 25 es mayor a 4. Como eso es verdadero, auxiliar es igual a b sub i. Auxiliar es igual a 25. B sub i es igual a b sub i más 1. ¿Sí? B sub i es la posición 1. B i más 1 es la posición 2. O sea que ese 25 se fue y ese 4 que está ahí lo sobrescribe. Siguiente. B i más 1, ¿sí? I más 1, i vale 1 más 1, 2, es igual a auxiliar. Este 25 que está acá sobrescribió al 4. Este se va y ahí viene el 25. Estamos acá. I más más. Ahora i vale 2. 2 es menor a 4, sí, entonces se ejecuta de nuevo el ciclo de i. B sub i es mayor a b i más 1, o sea, i en este momento vale 2. Estamos hablando del 25, b sub i. Y lo estamos comparando con b sub i más 1, o sea, 2 más 1, 3. Estamos comparando el 25 con el 1. 25 es mayor que 1, eso es verdadero. Entonces, de nuevo, auxiliar es igual a b sub i.
Ese 25 que tengo acá va a auxiliar. En realidad lo tenía que escribir de nuevo, pero lo voy a dejar ahí. 25, quedó ahí. B sub I es igual a B I más 1. Este 25 se fue y ahí pasó el 1. Y B sub I más 1 igual a auxiliar. El 25 que está en el auxiliar pasó acá. Ahora I vale 3. 3 es menor a 4, sí, se ejecuta de nuevo el ciclo de I. B en la posición I, que es 3. 25 es mayor a BI más 1, 3 más 1, 4. 25 es mayor a 60. Como es falso, no hacemos nada, vamos por el falso, y ahora I vale 4. 4 es mayor que 4. Esta condición ya no se cumple, con lo cual el ciclo de I termina. Termina el ciclo de I, estamos acá. Vamos al ciclo de X. X menos menos. Ahora X vale 3. 3 es mayor o igual a 0. Si esa condición es verdadera, entramos al ciclo de X. Y nuevamente tenemos el ciclo de I. I igual a 0. Se reinicializa I. Se pone en 0 de nuevo. 0 es menor a X, o sea, 0 es menor a 3. Sí, como es verdadero, entramos al ciclo, entramos al ciclo de I. B sub I es mayor a BI más 1, o sea, I vale 0, estoy hablando del 10. I más 1 es 0 más 1, que es 1. Estoy comparando el 10 con el 4. ¿El 10 es mayor que 4? Sí, eso es verdadero. Entonces, auxiliar es igual a B sub I. Ese 10 que tengo ahí pasó al auxiliar. Siguiente instrucción. B sub I igual B sub I más 1. O sea que esto se fue y ese 4 pasó acá arriba. Siguiente línea. B I más 1 igual a auxiliar. Ese 10 que tengo en el auxiliar pasó acá. I más más. Ahora I vale 1. 1 es menor a 3. Sí, ejecuta el ciclo de I de nuevo. B sub I. I vale 1. Estamos hablando del 10. ¿Es mayor a B I más 1? Estamos hablando de 1 más 1, 2. Estamos comparando el 10 contra el 1. 10 es mayor a 1, verdadero. Entonces, auxiliar es igual a B sub I. Ese 10 pasó al auxiliar. Como estaba ahí, lo dejo ahí. B sub I igual B sub I más 1. Este se fue y ahí subió el 1. Y B sub I más 1 igual a auxiliar. Ese 10 que está ahí pasó acá. ¿Sí? Ahora I vale 2. En realidad el vector ya está ordenado, pero no importa, hacemos una pasada más. I vale 2. 2. ¿Es menor a 3? Sí. Entonces, B sub I, o sea, la posición 2, que es el 10. 10 es mayor a 25, falso. Voy por fuera, ahora I vale 3. 3 es menor a 3, como eso es falso, el ciclo de I se corta, pasamos al ciclo de X. Ahora X vale 2, porque decrementa. 2 es mayor o igual que 0, sí. Entonces entramos al ciclo de X y tenemos el ciclo de I de nuevo. Se inicializa de nuevo y se pone en 0. 0 es menor a 2, sí, entonces se ejecuta. Ejecuta. Y tenemos B sub 0, I sub, dije bien, B sub 0, o sea 4, es mayor a BI más 1, 4 es mayor a 1, como eso es verdadero, auxiliar es igual a B sub I. Ese 4 que está ahí pasó al auxiliar. B sub I igual B I más 1. Este se fue de acá y el 1 pasó ahí. B sub I más 1 igual a auxiliar. El 4 que estaba en el auxiliar pasó a la posición I más 1 que es 1. O sea que ese se fue de ahí y ahí vino el 4. Ahora I vale 1. 1
¿Es menor a 2? Sí. Se ejecuta de nuevo el ciclo de I. B sub I, 4. ¿Es mayor a I más 1? 10. 4 es mayor a 10, eso es falso. Voy por fuera, ahora I vale 2. 2 es menor a 2, como eso no se cumple, decrementa X. Ahora X vale 1. 1 es mayor o igual que 0, sí. Entramos al ciclo de X, y nuevamente se inicializa y se pone en 0. P sub 0, o sea 1, ¿es mayor a 4? Falso. Voy por fuera, ahora I vale 1. ¿Sí? 1 es menor a 1, no, se cortó el ciclo de I. Y ahora X vale 0. 0 es mayor o igual a 0, sí, entonces entro al ciclo de I. Y se pone en 0, se inicializa. Y, perdón, 0 es menor a 0, no, se corta el ciclo de I, vamos afuera, X se pone en menos 1, menos 1 es mayor o igual a 0, falso, se corta el ciclo de X, terminó el método de ordenamiento y como pueden ver, el vector se ordenó de menor a mayor. Método de la burbuja o burbujeo. Va a ordenar al revés del signo que pongan ahí. Si ahí ponen mayor, el algoritmo ordena de menor a mayor. Si ahí ponen menor, el algoritmo ordena de mayor a menor. ¿Preguntas? Es cuestión de seguir el algoritmo. ¿Sí? Yo sé que la primera vez que se ve, esto parece medio complicado. Consejo, ustedes en su casa hagan lo que hice yo. Se grafican el vector, se grafican el algoritmo y hacen la prueba de escritorio. Y se fijan cómo van cambiando los valores. ¿Sí? Gisela, ¿preguntaste algo? Sí, profe, que sí. Esta dijo que era la manera más fácil. Sí. Sí, ah, ok. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien. Bueno, con esto que vimos ya podrían hacer todos los ejercicios del trabajo práctico de vectores, del TP número 6. ¿Sí? Lo que sí les diría es que eso se los dejo a ustedes, no lo voy a hacer yo ahora. Les dejo a ustedes a este algoritmo, así completo, ¿sí? Completo, pásenlo a código, ¿sí? Codifíquenlo ustedes. Y la clase que viene lo vemos. Recuerden que ustedes también pueden seguir esta prueba de escritorio, la pueden hacer también en C#. ¿Sí? Ejecutan línea por línea de código y ven qué es lo que va pasando dentro del vector y qué va pasando con las variables. De todas formas, como consejo, les digo que hagan esto que hicimos hoy acá, háganlo ustedes solos en su casa. Sí, alguien preguntó algo. Yo, profe, Sí. no lo quería, porque no sé si va a parar la tutoría o no, pero por ejemplo, el de la nave, el ejercicio de la nave que viene en el TP número 3, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo hago el diagrama lógico? Mañana lo vemos, haceme acordar. Igual mañana tenemos que empezar a responder unas preguntas que creo que habías hecho vos. Después estaba algo de Mónica, me parece, pero lo dejamos por todas esas preguntas de trabajos anteriores o que quieran ver algo, cómo hacerlo, lo hacemos mañana. ¿Sí? Bueno, listo, profe, perfecto. Háganme acordar nada más. Sí, yo Bien. lo voy a hacer acordar, no se preocupe. Listo. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Recuerden que mañana ya arrancamos con los proyectos. Las clases van a empezar a las 18 horas con el primer grupo. En el campus les dejé los grupos con el cronograma de horarios. Cada grupo va a tener 15 minutos para que hablemos. ¿Sí? Mañana va a ser la definición de las propuestas. Así que los espero al primer grupo a las 18. ¿Listo? Si no hay Listo, profe, hasta mañana. preguntas, nos vemos Cuídate. mañana.
Chao. Profe, Nos vemos. Listo, profe. mañana, Lo vemos, ¿a lo qué veo hora mañana. empieza la tutoría? 18, 20:30. Chao, profe, nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Que les vaya bien.